Hola, buenas noches. Andrea Meras de Grupo Fórmula. Hoy en la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el 70% de las personas que están entubadas son ciudadanos de la capital, el resto son del Estado de México y otras entidades. Si nos pudiera decir por qué se están trasladando justamente de otras entidades aquí a la capital, si es por falta de recursos o también cuántas personas de otros estados están llegando aquí a la ciudad para atenderse y no precisamente se contabilizan en sus estados, sino que llegan a la capital del país, quizá buscando un mejor tratamiento. Primero, esa sería mi primera pregunta. Con gusto. Quizá hay casos como estos, donde los que usted relata, que haya personas que se trasladan a la Ciudad de México para atenderse, pero no es la regla general. A lo que se refiere la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es que cuando uno identifica el número de personas que están en terapia intensiva, que están con ventilación mecánica asistida, la enorme mayoría, esta 70%, son habitantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Desde luego del Estado de México, de la zona conurbada, sí hay un fluir muy activo de ida y vuelta, y personas residentes del Estado de México pueden estar hospitalizadas aquí y viceversa, pero es un fenómeno regional. No es que del todo el país están viniendo para acá. Como hemos dicho, y los datos lo ilustran, la epidemia en este momento tiene el momento de intensidad más grande en la zona conurbada del Valle de México. Y la segunda pregunta es que algunos hospitales privados ya pusieron carteles en los que ya no pueden recibir a pacientes. Si ustedes ya habían previsto esta situación, la otra pregunta sería si los hospitales privados pueden reservarse el derecho a recibir a las personas, porque en el caso del Hospital Español ya solo van a recibir a las personas o al mismo hospital. Y pues cuál sería, si habría un nuevo acuerdo con los hospitales privados para dar la atención, ya que aquí en la capital del país, pues decir, como usted bien dice, las estadísticas es que hay mayor número de casos. Gracias. Claro, con gusto. Sí, efectivamente, este es el escenario que estaba previsto y que hemos estado describiendo desde enero. Se llama fase 3 y es el momento donde existe una progresión muy acelerada del número diario de personas enfermas, y por eso insistimos, quédate en casa, porque en la medida en que tú te quedes en casa, nosotros nos quedemos en casa, todo el mundo se quede en casa, quien no esté cubriendo una actividad esencial y no esté saliendo a la vía pública para resolver una necesidad fundamental, si se queda en casa, disminuye el número de contagios. Esta es la fase 3 y esto es lo que dijimos desde enero que pasaría en la fase 3, un incremento acelerado en el número diario de casos. La consecuencia más importante es que esto rebase la capacidad inicialmente instalada del sistema de salud. Hicimos una reconversión que expandió prácticamente al doble la capacidad instalada de atención. Cuando incorporamos al plan Sedena, el plan DN3 y al plan Marina, se incorporó todavía un 30% adicional. Cuando se firmó el acuerdo con las instituciones privadas o las organizaciones privadas de salud, se aumentó cerca de un 15% de la capacidad instalada. Cuando se reorganizaron internamente los hospitales y se difirieron cirugías programables o con el convenio con el sector privado, se dispusieron atención para 6 elementos de alta frecuencia en los hospitales privados, se expandió aún más. Cuando se instaló el campo de reclusión voluntaria o de atención temporal voluntaria en la Secretaría de Marina, se expandió aún más. Cuando cada una de las entidades federativas o la gran mayoría hicieron algunas otras reconversiones y acuerdos locales para tener instalaciones provisionales, se expandió aún más. Cuando la jefa de gobierno hizo el acuerdo con el sector privado para tener el centro Banamex, la unidad temporal COVID-19, se expandió aún más. Pero si no nos quedamos en casa, los casos seguirán aumentando y aumentando y aumentando y se rebasará la capacidad. El Hospital Español efectivamente hoy precisamente entró al límite de su capacidad máxima. Platiqué por mensaje con mi buen amigo y respetadísimo infectólogo, el doctor José Donís, quien es el jefe de infectología de este hospital y está coordinando la respuesta en el hospital, y me compartió eso, que estaban saturados. A los pocos minutos apareció el cartel que usted relata, y aquí lo que es crítico es que todas las personas tienen que
de poder tener un sitio donde atenderse y, por lo tanto, es necesario redistribuirse. Todavía tenemos en unidades de salud de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México, espacio. En algún momento llegarán también al límite, pero tenemos todavía espacio y aquí es crítico que se redistribuyan. Está en curso, próximo a entrar en vigor, un convenio interinstitucional de todas las instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, CEMAR, las Secretarías de Salud, que lo que permite es el intercambio de servicios en forma temporal durante COVID, de modo que se pueda resolver de manera más expedita la redistribución.